Porque ese es el nombre de esta prédica en esta mañana. Vamos a 1 Samuel 14 y vamos a leer esta historia. Quiero que se meta en la historia, que trate de visualizar cómo era. Cierto día Jonathan, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Saúl estaba en las fueras de Gibeá bajo un granado en Migrón y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonathan había salido. Y para llegar a la guarnición filistea, Jonathan tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Bosés y Sene. El primero estaba al norte frente a Migmas, el otro al sur frente a Geba. Así que Jonathan le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Repita: para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonathan, vamos a cruzar hasta donde están ellos, para que nos vean. Si nos dicen esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde están escondidos. Entonces los soldados de la guarnición gritaron a Jonathan y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, dijo Jonathan a su escudero, porque el Señor ha dado la victoria a Israel. Jonathan trepó con pies y manos seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonathan, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonathan y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Los centinelas de Saúl podían ver desde Gibeá de Benjamín que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaban Jonathan y su escudero. Entonces Saúl pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas, pero mientras hablaban el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Padre, yo te pido, Señor, que mediante tus palabras tú seas ministrando nuestro corazón y mostrándonos que para ti no es difícil salvarnos, sea con muchos o sea con muy pocos. Gracias porque en toda victoria, toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira, qué interesante este pasaje. Siempre me gustaron mucho las historias de guerra de la Biblia. Cuando era niño, cuando leía, siempre buscaba las historias donde había acción, donde había estas batallas. Sí, porque esta es una batalla bien interesante, porque Jonathan dice que con su escudero se van, sí, calladito de todo su ejército, y se van a pelear contra estos enemigos. ¿Ya? Lo interesante es que él profetizó y declaró una palabra de victoria antes. Sí, porque él iba no por una emoción humana, sino iba por un impulso que el Espíritu había puesto en su vida. Él dijo: porque para Dios no es difícil salvarnos, sea con muchos o sea con nosotros dos. De Dios será siempre la victoria. ¿Cuántos han sentido que en momentos difíciles de tu vida, en momentos muy complicados de tu vida, de Dios siempre ha sido la victoria, aún contra todo pronóstico? Porque era muy difícil que solamente 2 peleen contra 20, ya era para perder. Pero se meten en la cueva del enemigo prácticamente, donde estaban todos sus enemigos, y dice que ellos en un peñasco, subiendo el peñasco, iban ascendiendo, sí, con manos y con pies, subiendo y trepando. Incluso estaban en desventaja, sí, porque ellos estaban trepando y los enemigos venían, y yo me imagino a Jonathan ahí con la espada, ¿no? Lo mataba al uno y dice que el escudero lo remataba. Y sabe que se metieron en territorio enemigo para pelear.
algo que contra todo pronóstico era pérdida y era muerte. Pero sabe que ellos fueron en el nombre del Señor. ¿Cuántos saben que cuando vamos en el nombre del Señor, Dios puede darnos la victoria en los momentos que contra todo pronóstico humano es imposible? Para Dios no hay nada imposible. Y me encanta el atrevimiento de Jonathan, pero también el respaldo de su escudero. Porque no se trata solamente de ser buenos guerreros, se trata de hacer discípulos y de tener gente que guarde nuestras espaldas, de tener gente que esté como un escudo detrás nuestro. Así que sean muchos o sean pocos, la victoria siempre será del Señor. Voy a ver un ejemplo donde eran muchos, y esto fue cuando derribaron las torres, las murallas de Jericó en Josué 6. Al amanecer del séptimo día comenzaron nuevamente, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad en lugar de una. La séptima vez, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué ordenó a la gente: griten, el Señor nos ha entregado la ciudad. Dice que cuando gritaron, esas murallas cayeron, pero iban muchos, iba todo el pueblo girando alrededor, todo el pueblo, eran muchos, pero el recurso era muy poco. No hicieron guerra, no fue con armas, no fue con la sabiduría humana, fue por el poder de Dios, porque cuando nuestros recursos son limitados, el poder de Dios está al máximo potencial. Así que cuando tú sientas que humanamente es imposible, ve siempre a los recursos celestiales que son ilimitados. Así que aquí dice que siendo muchos, vencieron y se cayeron. Imagínense cómo sería el ruido, ¿no? Incluso en el pasaje anterior de Jonathan dice que hubo un terremoto provocado por Dios mismo como respaldo. Y se sintieron confundidos, tenían miedo. Porque no siempre se trata de los muchos, se trata de los pocos adecuados. Se trata de los pocos que están ungidos por Dios para la batalla. También me gusta mucho cuando esos pocos causan un impacto muy grande. Y Dios siempre llamó muchas veces a un hombre, llamó a uno solo para darle una instrucción de cambiar su historia y de ser de bendición para mucha gente. El primer caso es Noé, en Génesis 6, 8 al 13. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Repita: favor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra de ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Había tanta corrupción y tanta violencia y tanta maldad que Dios llama a uno. Repita: uno. Uno es suficiente. Y quiero ser yo. A ver, señales así: quiero ser yo. Yo quiero ser aquel que Dios lo vea, dice: ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Aunque haya corrupción, haya violencia, allá se multiplica la maldad, tú dices: yo quiero ser uno sobre el cual reposa el favor de Dios, y Dios ponga sus ojos en ti. Imagínate que Dios, el creador de los cielos y la tierra, te mire a ti con agrado y diga: es que eres tú. Hubo recién una controversia por la inauguración de los Juegos Olímpicos, donde hicieron una representación de la Santa Cena, burlándose completamente del cristianismo. Pero yo digo, tiene que haber uno en la tierra. Cuando se multiplique la violencia y la maldad, tiene que haber uno, y ese uno tiene que ser, ¿quién? Diga yo. Que Dios nos encuentre intachables, dignos de que Él nos llame y que nos busque. Imagínate, hubo uno. No habla ni de sus hijos, solo los nombra. Pero Dios llamó a uno para construir un arca y salvar a la tierra. Dios va a salvar tu familia. Dios va a salvar a mucha gente a través tuyo. Pero Dios está llamando a uno. Parece muy poco, pero era único. Pero ese único era el suficiente. Ese único era intachable. Ese hombre dice que mantuvo una íntima comunión con Dios. Y Dios puso sus ojos y le dijo: te llamo, porque vas a ser tú un instrumento de salvación de toda la tierra. Y yo creo que Dios está buscando gente que diga: yo quiero ser
aquel en quien Dios ponga mis ojos. No seremos muchos, pero yo quiero ser. Parece poco, pero Noé hizo y obedeció, y por eso estamos aquí. Génesis 12 también dice que Dios le dijo a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y yo creo que Dios puede darle victoria, sea con muchos o sea con pocos, sea con muchos o sea con uno que le obedezca. Porque dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sabe qué? En ti van a ser benditas muchas familias también. Tú vas a cambiar tu historia. Tú vas a construir una historia digna de ser contada. Y me encanta porque no hay el nombre de ese escudero de Jonathan. No hay el nombre. No hay el nombre, pero seguimos escuchando de ese escudero. No todos los nombres de la gente de fe está escrita en la Biblia. Algunos están escritos en el libro de las victorias del Señor. Hay nombres que quizás no sean tan famosos y tan conocidos y no estén quizás en este libro. Pero ¿sabes qué? Hay nombres que quedan grabados y registrados en el cielo de gente que marcó e hizo la historia. Y tú tienes que cambiar tu historia. Sea que tu nombre sea recordado o no sea recordado, tú vas a ser un instrumento y un facilitador de que gente conozca a Dios. Qué bueno, y gracias por Abraham, que le dijo sí al Señor. Éxodo 3:10 dice: ahora te voy a enviar al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. El llamado hacia Moisés. Pero yo no soy la persona adecuada para esta tarea, le dijo Moisés a Dios. Ciertamente estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la demostración de que yo soy el que te envió. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, tú y el pueblo me adorarán sobre esta montaña. Pero Moisés dijo: si yo voy al pueblo de Israel y les digo que me envió el Dios de sus padres, ellos van a decir: ¿de qué Dios nos estás hablando? ¿Y qué les diré? Entonces Dios le dijo a Moisés: diles que te envía el Dios eterno, pues yo soy el que soy. Mi nombre es Yo Soy. Simplemente diles: yo soy, es el que me ha enviado. Aquí también Dios pone sus ojos en Moisés. Porque Dios da la victoria o con los muchos o con los pocos o con el único que hay, en quien puede confiar. Se trata de volvernos confiables también para que Dios deposite su unción, su gracia y su favor y su comisión sobre nuestras vidas. Que podamos mantenernos fieles al Señor todos los días de nuestra vida, porque Dios, gracias a este hombre llamado Moisés, cambió la historia de todo un pueblo que estaba esclavo y lo llevó hacia la tierra prometida. Dios te va a utilizar tu vida para sacar a mucha gente de la esclavitud, para ponerlos en el reino de los cielos. Moisés se sentía incapaz, colocó un montón de excusas, un montón de pretextos, no se sentía el más digno, el más apto. Es que Dios no necesariamente llama al más apto, llama al que Dios quiere, y punto. Porque Dios puede dar la victoria, o con los muchos, o con los pocos, o con el único que está ahí. El único con un corazón dispuesto para recibir una asignación divina. Mire, yo siempre digo, es mejor ser siempre que te digan lo que sea por ser un hijo de Dios o un servidor de Dios, antes que por ser un hijo del diablo o un servidor del diablo. Porque hasta el título está feo. Imagínate que te digan hijo del diablo, es un servidor del diablo. No. Yo quiero ser un hijo de Dios, un siervo de Dios. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? Yo creo que se está levantando una generación de Abraham, de Noé, de Moisés en este tiempo. Aunque abunde la corrupción y la maldad, también se despiertan los mejores siervos de Dios. En medio de lo más podrido de la sociedad se levanta gente santa, gente justa, gente digna de confianza, gente pura, gente honesta, gente que anda en una íntima comunión con Dios. ¿Y dónde están? Diré yo. ¿Dónde están? Se fueron. ¿Dónde está esa gente que le cree al Señor y que le va a decir sí? Amén. Lo veremos. Lo veremos. La prueba del tiempo es la mejor prueba, siempre. Jueces 7, aquí también vemos cómo el Señor llama a este hombre, Gedeón, para liberar a su pueblo de la esclavitud de estos crueles madianitas. Y es interesante porque le pide armar un ejército, pero este ejército era muy numeroso. Y si ganaban con este ejército numeroso, el pueblo hubiera dicho: es por nuestra fuerza, por el poder de nuestro ejército. Pero Dios dijo: no quiero muchos, quiero pocos.
pero que sean templados, que sean valientes, de esos que no se echan para atrás, de esos que van hasta el final. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y que se vaya para su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y se quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba. Repita, a prueba, para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros. Y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y le daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Qué interesante, porque no es con los muchos, es con los pocos, pero que son valientes. Los pocos que son discípulos, los pocos que no le tienen miedo al enemigo, no tienen miedo de meterse al territorio del enemigo para rescatar a su gente, a su familia, para pelear por lo que vale la pena pelear. Dice que estos hombres, los unos dice que iban: ay, por fin, qué descanso, qué cansado que está servir en la iglesia, ay, por fin agüita, y se relajan así: ay, agüita, por fin, agachados tomando agua, ay, qué rico, relajados tomando agua. Esos eran los cobardes, porque ya estaban quejándose: ay, qué cansancio, quejándose. Los otros en cambio era así: tomaban agua, pero alertas, que no venga el enemigo por aquí, poquito nomás de agüita, remojemos nomás un rapidito, que hay que estar alertas, hay que estar atentas, no nos vamos a dejar a relajarnos. ¿Sí? Tomaban así, estaban alertas, estaban en modo combate, en modo batalla, no estaban perdiendo el tiempo, no estaban ahí relajándose. Váyase usted a su casa, solo necesito 300, porque no es con los muchos, es con los pocos que están dispuestos y son valientes para pelear las batallas del Señor. Y sabes que Dios dio una gran victoria a través de estos valientes. En 1 Samuel 17 también veo a un hombre llamado David. Me impacta mucho este pasaje en 1 Samuel 17:45. David dice: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos del cielo y de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te vencerá y hoy te mataré y te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y el de tus compañeros a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. E Israel sabrá que el Señor no depende de las armas para realizar sus planes. Esta batalla le pertenece al Señor y Él los va a entregar a ustedes en nuestras manos. Goliat avanzó de nuevo y David corrió a su encuentro y sacando una piedra de la alforja la lanzó con la honda y golpeó al gigante en la frente. La piedra se le clavó en la frente al gigante y cayó de cara a tierra. De esta manera David venció al gigante filisteo. Como no tenía espada, corrió y sacó la del gigante de la vaina y lo mató con ella y luego le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron. No con los muchos o con los pocos. El todo es que se trate que esa batalla la peleamos en el nombre del Señor. ¿Sabes qué? David era el menos adecuado, el menos apto, el más improbable. Era un pastor de ovejas. ¿Qué experiencia? Ni la armadura le quedó. Saúl le puso la armadura y dijo: no puedo pelear con esto. No era entrenado para la batalla, no era entrenado para la guerra. Pero ¿sabes qué? Él sabía que esa batalla no era personal. Esa batalla era del Señor. Esa batalla él iba a pelearla en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria, pero que él iba, aunque era el menos probable, aunque era el menos capacitado, el menos indicado, era un aparecido que asoma ahí. ¿Sabes qué? Él fue a pelear la batalla en el nombre del Señor y dijo: oh, tú vienes así con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel. Y esa es mi carta de presentación. Así que ¿sabes cuál es tu destino? Te voy a ganar, te voy a vencer, te voy a doblegar y hoy mismo te voy a cortar la cabeza. Y es más, con tu propia espada.
porque ni espada tengo. Es que Dios es así. La victoria es del Señor y la gloria es del Señor. Se supone que hubieran necesitado unos 20 siquiera para vencer al Goliat. Uno solo, un pastor de ovejas. Dios está llamando hoy. Si te consideras poco capacitado, muy nuevo en esto de la fe, muy improbable, si has tenido derrotas antes, dificultades, no le creas lo que dice el diablo a tu oído. Cree lo que Dios dice de ti. Y Él te está llamando para pelear la batalla. En Juan 6 también, Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos los que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Aquí podemos ver también algo insignificante. ¿Qué era esa provisión? No era nada. No era nada a los ojos humanos. No era nada ante la razón humana, ante la lógica humana. Pero delante de las manos de Jesús era mucho. Porque Dios puede hacer con lo muy poco cosas muy grandes. Si tú te has sentido, si vas a dar un aplauso al Señor, que sea fuerte y que sea bien a Él. Si has tenido complejos de ti mismo y te has visto en el espejo como insignificante, como poco, como escaso, como que todavía no doy la talla, eres el candidato perfecto para que pelees las batallas del Señor. Lucas 6, en aquellos días se fue Jesús a la montaña y pasó toda la noche orando. Al amanecer llamó a sus discípulos y entre ellos escogió a 12, repita 12, a los que llamó apóstoles: Simón, a quien le puso el nombre Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón al que llamaban Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, el que fue el que lo traicionó. Aquí dice que Jesús, teniendo una multitud, Él no reclutó un ejército de 5,000, porque esos 5,000 que se alimentaron y comieron eran los adecuados para formar un ejército. Imagínense Jesús comandando un ejército de 5,000. ¿Tenían ellos razones para seguirlo? Sí, pues les dio un milagro, sino un milagro tan grande, tenían razones. Pero ¿sabe de qué? Jesús tuvo que escoger a 12, porque ese fue realmente su manada. Su manada fueron 12 que estuvieron con Él, que aprendieron con Él, que obedecieron, que estuvieron dispuestos, que estaban listos para recibir las enseñanzas. Tanto el impulso como también la corrección. Estuvieron con Él. Y ellos fueron realmente con los que Jesús se apoyó para hacer la obra. Es que no se trata de las multitudes, se trata de los pocos en las manos de Dios. Porque lo poco en la mano de Dios es grande y tiene un gran impacto y una gran influencia. De la misma manera, en Hechos 2 podemos ver en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Estos 120 del aposento alto en Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar con denuedo, con fuerza, sin ningún tipo de recelo o de vergüenza. Salieron a hacer lo que Jesús les mandó. ¿Y sabes qué? Transformaron realmente la sociedad. Y hoy estamos aquí a causa de que estos hombres valientes fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron un denuedo, un impulso, un entusiasmo, un ánimo, una fe tan ferviente que contagiaba todo y que incomodaba. Porque hay en una parte de la Biblia también dice que ellos, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? Estos que sacuden el mundo, esos que están fastidiando, esos que estorban, esos que donde quiera que van, siempre están hablando de Jesús.
No sé si a algunos de ustedes le han pasado que le han dicho, siempre están, ¿qué haces metido en tu iglesia? Todo el tiempo están en la iglesia, ustedes que les obligan a estar sirviendo, ¿qué hacen metido ahí? Todo el tiempo ahí en cursos, en capacitación. Yo creo que así les decían, ¿no? Esos trastornadores, todo el tiempo están hablando de Jesús, todo el tiempo habla de Dios, todo el tiempo en tus historias estás cogiendo versículos, siempre estás metido ahí con esa camisa naranja, te veo haciendo un montón de cosas, siempre estás. Haz un círculo más grande y mételos. Amén. Un día los vas a ver alzando sus manos delante de Dios, arrodillados delante de Dios, adorando al Dios vivo y verdadero. Un día los vas a ver en sus familias restaurados, recibiendo milagros de parte de Dios, alzando sus manos y sirviendo junto a ti. Un día ellos van a ser tremendo instrumento en las manos de Dios, porque no es con los muchos o con los pocos. Cuando Dios quiere dar la victoria, como Él quiera y a la hora que quiera. Y aunque el enemigo sea gigante, no importa. Con cosas pequeñas a veces podemos derrotar al enemigo. Amén. Salmo 115, 1. Todo se trata de que Él se lleve la gloria. Todo se trata de que Dios se lleve la gloria. La gloria, Señor, no es para nosotros, sino para ti, por causa de tu gran amor y tu fidelidad. Que cuando tú seas un facilitador de milagros, que cuando tú seas un instrumento en las manos de Dios, al final la gente diga, gloria a Dios. Gracias, amigo. Gracias por llevarme a la iglesia. Gracias por compartirme. Gracias por llevarme al encuentro. Gracias por invitarme al legado. Gracias por llevarme al top. Porque Dios ha sido bueno conmigo y me rescató. Que digan eso, estamos pagados como cristianos. ¿Sí o no? ¿Dónde están los servidores, los líderes? ¿Dónde están? Cuando escuchas testimonios del amor de Dios y que ves vidas transformadas, tú dices, Señor, a ti toda la gloria por tu amor y tu fidelidad, porque eres un Dios que sana, que libera, que prospera, que restaura y que levanta al que está caído. Por eso nos levantamos semana a semana a servir en los grupos de amistad. Por eso que seguimos haciendo encuentros. Y terminamos cansadísimos del encuentro. ¿Cuántos terminan cansados del encuentro? Levante su mano. Pero satisfechos. Dale un aplauso al Señor. Vale la pena servirle al Señor siempre, todos los días de la vida. Y yo quiero tener ese fuego hasta viejito. Yo no sé cuántos años el Señor me va a regalar más. Pero yo quiero mantenerme encendido de pasión, de amor por Dios y por mi esposa. Así se lanzan las publicidades, por si acaso. Estoy ganando puntos. Juan 14, 13. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así el Padre será glorificado en el Hijo. Cuando tú pides milagros a Dios y Dios te lo da, ¿sabes quién? Se lleva la gloria, el Padre se lleva la gloria. Él se lleva la gloria y dice, Padre, concédele el milagro y llévate tú toda la gloria. Llévate la gloria. ¿Has visto tú milagros? ¿Te han contado milagros y cosas que están pasando aquí en la iglesia? Sí, ¿has escuchado cosas? A mí cuando me mandan un mensajito, en esta semana alguien me mandó un mensajito de cosas que Dios estaba haciendo en su vida. Estaban metidos en algún lío familiar, en algunos problemas. Yo digo, gracias Señor, eres bueno, eres fiel. Hemos estado orando por esta familia y Dios está haciendo algo ahí. Yo me alegro, yo me gozo. Señor, llévate tú toda la gloria. Marcos 16, 20. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. El Señor actuaba por medio de ellos. Dios va a actuar por medio de tu vida. Dios va a actuar por medio de tu casa, de tu testimonio, de tu palabra, de tu predicación, de tu amor por Dios. Dios va a actuar con señales, maravillas. Cosas van a pasar cuando tú te pones en las manos del Señor. Dice, heme aquí, Señor. Haz conmigo y a través mío todo lo que quieras. Usa mi vida como un instrumento en tus manos. Colosenses 1:16. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. Repita, todo. En los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Su nombre es Jesucristo el Señor. Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin. Sus ojos como de fuego y su voz. Hay una espada aguda en su boca que viene a juzgar las naciones de la tierra. Ese es nuestro Señor Jesucristo, todopoderoso, porque por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas.
A Él toda la gloria y toda la alabanza, porque los seres humanos solo somos temporales, pero estamos por este tiempo temporal dando un mensaje eterno. Son buenas noticias de salvación, de vida eterna, de que hay un lugar esperando por nosotros. Y termino con Apocalipsis 7:11 que hemos estado. ¿Quién está haciendo su devocional? ¿Quién está leyendo su devocional? Estamos en Apocalipsis, ¿sí o no? Dice que es bendito, bienaventurado el que lee Apocalipsis. Aunque es un poco raro, ¿sí o no? Hay cosas que no se entienden, ¿no? Hay cosas extrañas ahí. Pero sabe, hay cosas que se entienden, como esta. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios y cantando decían: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Aunque se multiplique la corrupción, aunque se multiplique la maldad, Dios sigue sentado en su trono con poder, con fuerza, con autoridad, y Él es digno de gloria y de alabanza. Dios sigue siendo Dios, aunque se multiplique la perversión, aunque se multiplique la violencia, aunque se multiplique la injusticia, Dios sigue estando en su trono y nada le sorprende. Dios sigue siendo Dios. Como les dije el otro día, no Diosito. Dios sigue siendo Dios y está en su trono. De Él es toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza. A Él dice que se postran en el cielo, rostro en tierra, y así le adoran delante de Dios, el único digno de alabanza, porque sabe que así sea con los muchos o con los pocos, Dios nos dará la victoria sobre nuestros enemigos, y nuestros enemigos estarán bajo nuestros pies. Y tú tienes que recordarle al diablo cuál es su destino. Tienes que recordarle y aplastarlo, porque eso a veces saltamos y aplastamos. Cuando esté saltando, no salte solo por saltar. No. Danzando en cada temporada, aplastando al demonio, aplastando al mismo infierno, aplastando serpientes y escorpiones, aplastando todas las huestes de maldad que quieren destruir tu casa, tu familia, tu salud, tus finanzas, a tus hijos. Tú aplastas tinieblas y marchas. Así tienes que danzar, de una manera diferente, porque sea con los muchos o con los pocos, Dios da la victoria cuando Él quiere. Y cuando Dios dice sí, nadie puede decir no. Y cuando Dios dice no, nadie puede decir sí, porque no son nuestras fuerzas, es el Señor de los ejércitos celestiales, y en su nombre caminas, y en su nombre avanzas, y en su nombre vas a ver victorias para tu vida. En su nombre vas a pelear las batallas que se te enfrentes, porque ¿sabes qué? Él se va a llevar la gloria al final. De eso se trata esta vida, de darle honor y gloria a nuestro Dios. Quiero pedirles que se pongan de pie en este momento. Si te has sentido insignificante, si te has sentido poco apto, si te has sentido que inadecuado, muy nuevo en eso de la fe, si sientes que estás presionado por el enemigo, quiero decirte, levántate como Jonathan o levántate como un escudero y entra al territorio enemigo y di: el Señor, sea con muchos o con pocos, nos va a dar la victoria, porque aquí me levanto o para pelear o para cubrir a alguien, pero al final ambos peleamos aquí. No sé si seas el primero que da llegas con la espada, o el que estás con el escudo rematando a los enemigos, pero ¿sabes qué? Naciste para pelear una batalla. No nacimos de la vida para estar de paseo, no estamos de paseo. Aquí hay una batalla que estamos peleando porque el enemigo quiere destruir, porque a eso lo sabe hacer muy bien. El enemigo sabe hacer muy bien dividir, destruir, robar, matar, destruir sueños, destruir familias, destruir finanzas, destruir salud. Él sabe claramente cómo hace. Pero sabes que los cristianos y los hijos de Dios sabemos meternos al territorio enemigo y pelear la buena batalla, aún en situaciones y circunstancias adversas, porque dice que estaban de subida al peñasco, en medio de esos dos montes. Y aún en circunstancias adversas puedes pelear y puedes ganar, porque muchos de ustedes han peleado en situaciones adversas, contra todo pronóstico, en desventaja, pero aunque estés en desventaja vas a ganar, porque no estás peleando tu batalla, estás peleando una batalla para el Señor.
Yo quiero pedirles a aquellos que dices, Dios me habló en esta mañana y quieres pasar acá adelante, vamos a orar con el equipo por ustedes. Este es tu tiempo.